City Noticias de las 8. Hola, muy buenas noches. Un placer saludar a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8 en punto. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Reversazo de la Fiscalía en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Desistió de imputar cargos por prevaricato al director de la Unidad de Protección. El anuncio se dio horas después de admitir inicialmente su vinculación a ese proceso. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Neil Felipe Cubides, de 54 años, docente de la Universidad Externado y asesor de la Procuraduría General de la Nación. Él había desaparecido el pasado 15 de enero. Y esta pareja vivió momentos de pánico en la localidad de Usaquén por la bendita delincuencia. Según las víctimas, fueron interceptados por un hombre armado dentro de un parqueadero. El criminal encañonó a la mujer que tenía 6 meses de embarazo. El llamado del distrito para luchar contra la delincuencia. Según los datos criminales, de 100 capturados en Bogotá por delitos de impacto, 93 son dejados en libertad. Solo por homicidio fallecen 3 personas diariamente. La clave es promover una reforma penal. Los expertos hablan de salidas ante la impunidad en el crimen. Piden mayor castigo a las personas que tengan reincidencia en delitos y privarlos de la libertad. Esa es la historia central de City Noticias el día de hoy. Y la intolerancia, la bendita intolerancia, otra ventana al homicidio. El municipio de Soacha, por el no pago de 60.000 pesos, padre e hijos asesinaron a un jovencito de 19 años en el barrio Tierra Grande. La víctima fue atacada con arma blanca. Y tenemos los detalles del fatal siniestro en el barrio Vista Hermosa de la localidad de Ciudad Bolívar. Un vehículo se habría quedado sin frenos. Atropelló a una persona que perdió la vida y chocó contra otros 2 vehículos y un bus del SITP. Nosotros volvimos a ese lugar. No se superó el debate entre gobernadores y gobierno por los impuestos a los licores y cigarrillos en medio de esta emergencia económica. La excepción de inconstitucionalidad sería el argumento legal que varios gobernadores utilizarían para no seguir el decreto de la emergencia económica del gobierno Petro. Ya les explicamos cómo funciona esta herramienta legal de la que quieren hacer uso los gobernadores. Y con la victoria de Once Caldas a domicilio sobre el debutante en primera nuevamente, Cúcuta, y el doblete de Dairo Moreno, finalizó la primera fecha de la Liga Colombiana. Solo queda una jornada además para conocer a los campeones, los del torneo suroriente de Bogotá. Y después de 3 años juntos, Karol G y Fate habrían puesto fin a su relación. Los medios internacionales aseguran que la pareja terminó en buenos términos. Los detalles de ese homenaje también a Jason Jiménez, muy esperado, ¿no? En el Campín, el 31 de enero. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. 8:04 de la noche. Esta es una triste noticia, muy lamentable. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Neil Felipe Cubides, de 54 años, este docente de la Universidad Externado y asesor de la Procuraduría, que había desaparecido el pasado 15 de enero. Veamos qué fue lo que pasó con ese caso, don Andrés.
Hola Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes es un gusto saludarlos. Mire, les quiero contar cómo ocurrió este caso. El 15 de enero reporta la familia que este hombre de 54 años se desapareció luego de salir de un centro médico allí en el norte de la ciudad y haber tomado un taxi. La familia empezó a buscarlo por diferentes localidades de la ciudad y también reporta a las autoridades que el 16 de enero encontraron un cuerpo calcinado en la localidad de Usme. Sin embargo, fue hasta hoy que las autoridades confirmaron la identidad de este hombre. También estuvimos allí en Medicina Legal acompañando a la familia, sin embargo no quisieron entregar ninguna declaración, pero lo que pudimos confirmar es que el cuerpo del profesor universitario será trasladado a Bucaramanga. Yo lo que le pido a las personas, ¿sí?, que lo tienen retenido o si todavía lo tienen retenido, por favor que le respeten la vida. Ney Felipe es docente de la Universidad Externado de Colombia, de la Facultad de Comunicación Social Periodismo, y es muy buen docente. Sus estudiantes lo esperan. Mis hijos. Esta era la petición de Denis Alfaro, esposa de Ney Felipe Cubides Ariza, tras su desaparición el 15 de enero, luego de salir de un centro médico y tomar un taxi en el norte de Bogotá. Sin embargo, este lunes 19 de enero el cuerpo apareció en Medicina Legal. Según las versiones preliminares de las autoridades, el 16 de enero hallaron un cuerpo calcinado en zona rural de Usme, en la antigua vía del Ubal. Sin embargo, 3 días después, Medicina Legal confirmó que correspondía al profesor universitario y funcionario de la Procuraduría General de la Nación. La familia tenía una hipótesis sobre su desaparición. Señalaba que habría sido víctima de un paseo millonario por los movimientos bancarios. Los montos ya lo sé, más o menos son 6.250.000 pesos, solo de ese banco, los otros bancos no lo sé. Entonces, por eso me da por pensar que fue paseo millonario. Familiares y amigos del docente llegaron hasta Medicina Legal, pero no quisieron entregar declaraciones. Por su parte, la Universidad Externado de Colombia lamentó lo ocurrido y la investigación la asumió el CTI de la Fiscalía. El cuerpo del profesor será velado en Bogotá y luego trasladado a Bucaramanga, su tierra natal. Hombre, qué vaina, y toda mi solidaridad con esta familia, porque esta inseguridad en Bogotá está escalando cada día más. A propósito de crímenes, les parece que una pareja vivió momentos de pánico en la localidad de Usaquén por esta bendita delincuencia. Según las víctimas, fueron interceptados por un hombre armado dentro de un parqueadero. Este criminal encañonó a la mujer que tenía 6 meses de embarazo. ¿Cómo está ella, Camilo? Buenas noches. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Afortunadamente la mujer se encuentra fuera de peligro. Este violento asalto ocurrió durante la noche de este sábado. Se convirtió en una experiencia bastante peligrosa. De acuerdo con el relato de las víctimas, este hombre los encañonó y en menos de 15 segundos los despojó de sus pertenencias. Momentos de pánico vivió una pareja al ser víctimas de un violento asalto a mano armada durante la noche de este sábado dentro de un parqueadero ubicado en la localidad de Usaquén. Nosotros llegamos aproximadamente, como te comenté, a las 7 de la noche, parqueamos, nos entregan el tiquete. Y cuando vamos de salida, ni siquiera, como ven en el video, ni siquiera alcanzamos a salir del parqueadero. Sale de un puesto de vendedor ambulante un hombre pues con un revólver. En imágenes se puede observar cómo el señalado delincuente en cuestión de segundos despoja de una cadena de oro y teléfono a una de las víctimas. La mujer con 6 meses de embarazo, temerosa, se ubica detrás de su esposo. Nos apunta a mí y a mi esposa embarazada, nos pide la joyería. Y pues obviamente nos amenaza con matarnos, nos gritan y la verdad en cuestión de 15 segundos nos despojan de nuestros elementos y sale pues en una moto que lo estaba ya esperando para subir en contravía hacia la 7ª. Un hecho catalogado por las mismas víctimas como una experiencia bastante peligrosa, asistir a una de las localidades más seguras para la pareja. Yo como hombre y como protector de mi hijo y de mi esposa me sentí completamente pues inservible, por así decirlo, no pude hacer nada. Gracias a Dios se detuvieron con las joyas. Hemos visto casos también hace poco que mataron a una persona, en la 68 pasó otra desgracia. La verdad, yo me movilicé en vehículo blindado, que supone que uno va a estar tranquilo, pero ya ni siquiera respetan eso. Ante el hecho delictivo, la víctima asegura que el caso ya fue denunciado ante las autoridades. Al alcalde, el señor Galán, yo como votante de él,
tenía la plena confianza en el que iba a mejorar la seguridad. Creo que era uno de los temas que estaban más complicados, pero no creo que haya mejorado. Creo que por el contrario ya no estamos seguros en ningún lugar. Creo que no sé si es por el financiamiento a la fuerza pública. Se ha bajado mucho el número de patrulleros, pero esto está descontrolado. O sea, cada vez es más cercano y pues esta vez me tocó a mí, nos tocó a mi esposa, gracias a Dios, nos respetaron la vida que muchas veces no lo hacen. De acuerdo con las cifras, en la localidad de Usaquén para el año 2025 cerró con un total de 6.813 casos de hurto a personas. Muy bien, ahora cambiamos de tema porque en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura de 2 hombres como los señalados responsables de participar en el violento asalto a un ciudadano de su vehículo. En medio de esta persecución se logró la captura de estos 2 individuos, además de la incautación del arma de fuego con la que habrían cometido este hecho delictivo. Durante el registro a personas y al vehículo se halló un arma de fuego y se inmovilizó el automotor en el que se desplazaban, ya que su placa no coincidía con los sistemas de identificación. Los capturados, junto con el arma y el vehículo incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¡Qué desastre! Nos llevamos un mes del 2026 y este incremento de la criminalidad pues, pone a todos alerta de esos casos de inseguridad, el tema homicidio, que vuelve a ser protagonista. Usted recopiló algunos datos, Camilo, en esta triste materia en la que parece que estuviéramos rajados, ¿no? Así es, efectivamente, Jonathan. Mire, fuentes consultadas por City Noticias de las 8 dejan en evidencia cómo ha estado el comportamiento del delito de homicidio en Bogotá en lo que llevamos este primer mes de enero. Tenemos una variación del 13%. El acumulado de 2025 eran 45 homicidios y a la fecha de este año ya llevamos 51, 6 homicidios más. Incluso también tuvimos unas cifras obtenidas del día de ayer. Para el día de ayer en Bogotá se registraron 5 homicidios. Para esta fecha, el año pasado, solamente teníamos 2 muertes violentas. Acá en imágenes podemos observar cuáles son esas localidades que acumularon estos 5 homicidios: Usaquén, Suba, Bosa, Usme y San Cristóbal. Todos. ¿Y de esos 5 homicidios hay alguna hipótesis? Hasta el momento todo lo que dicen las autoridades es que se encuentra en materia de investigación, pero esto es un tema que abre debate nuevamente. Esto si tenemos en cuenta que el alcalde mayor de Bogotá para el año pasado anunció que hubo una reducción del homicidio, pero las imágenes estaba muy feliz, estaba muy feliz de la administración. No son muy favorables con los delitos, pero este enero arrancaron terribles. Mientras tanto, el distrito está haciendo un llamado a la fiscalía, a los jueces. Según los datos criminales, de 100 capturados, dicen ellos, en Bogotá por delitos de impacto, 93 son dejados en libertad y solo por homicidio fallecen 3 personas, que no se nos olvide esto, 3 personas diariamente en Bogotá. Andrés, ¿qué más dice el alcalde? ¿Qué pidió? Hizo un llamado para fortalecer el sistema judicial. Además, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá también informó que si deben capturar 20 veces a una persona, lo harán. Ante los hechos de inseguridad registrados en los últimos días en Bogotá, el distrito se volvió a referir sobre la seguridad. A diario ocurren 3 homicidios. A veces se conoce un caso, de vez en cuando, pero son muchos más, infortunadamente. Pero eso es una cifra que si uno compara con el resto del país es mucho menor al promedio del país. Es la segunda ciudad de las grandes ciudades de Colombia con menor tasa de homicidios. Asimismo, las autoridades se refirieron al sistema judicial. El año pasado capturó en flagrancia 29.365 personas, de las cuales tan solo el 6% quedaron con medida de aseguramiento. O sea, la policía hace la tarea. En hurto a personas fueron 5.116 personas capturadas. Tan solo el 9% quedaron con medida de aseguramiento. Volvieron a salir a delinquir. Hay personas que capturamos en la mañana y en la noche volvemos a capturarlos porque en el día los dejan libres. Creemos que hay que dar una discusión como país, sí, de esas cifras que acaba de decir el general. Esos datos. Tenemos que lograr que aquel que comete un delito violento en nuestro país termine tras las rejas. Cuando se identifica al responsable resulta que tenía antecedentes, que ya había sido capturado, que ya había sido procesado
y salió por X o Y motivo. En 2025 capturaron 1.313 personas por el delito de porte ilegal de armas y tan solo el 33% quedaron con medida de aseguramiento. Lamentablemente hay otras instituciones que no se alinean tan bien. Entonces, esto debe ser no únicamente una tarea de la policía. Por eso, el esfuerzo que estamos haciendo lo hacemos con mucha convicción. Y sé que capturarlos 20 veces, los vamos a capturar 20 veces. Y estamos trabajando en el día a día. Ayer tuve en Bogotá 60 capturas. Vamos a ver cuántos quedan con medida. ¿Qué hay que cambiar en las reglas, en las leyes en Colombia para garantizar que quien comete delitos violentos pague por él? No es populismo punitivo. Es lo necesario para que esta sociedad funcione y funcione bien y se garanticen los derechos de la gente, porque no podemos solamente pensar en garantizar los derechos de aquel que comete delitos. Por su parte, el hacinamiento de las estaciones de policía cerró en 2025 en un 58%. Y es que hablamos con expertos en seguridad. Ellos señalan que se debe penalizar la reincidencia de los delincuentes. Según la policía de Bogotá, de 100 capturados, 93 de ellos son dejados en libertad. Para los expertos, una de las causas son los procedimientos policiales al momento de las capturas. Siendo este el elemento que más genera que se dejen personas libres porque es valorado por el juez de control de garantías, y al no encontrar que el procedimiento se ejecutó bajo todas las reglas, pues muy seguramente tendrá que declarar una libertad. También hay que reconocer que en muchos casos se presentan pruebas que ni en cantidad ni en calidad satisfacen el proceso de investigación, y eso desde luego afecta la decisión de los jueces. Señalan los expertos que se debe promover una reforma penal para que se sancione a las personas reincidentes. Que una persona que ha sido detenida por hurto de celulares, por ejemplo, pues después de 3, 4 veces quede privada de la libertad. Y no puede ser posible que una persona 30 veces, 25 veces, varias veces haya sido detenida y no tenga ninguna consecuencia, y que más bien se le juzgue por el primer delito. Urge una reforma legal tendiente a flexibilizar y permitir que se dé una mayor agilidad en estos procesos de judicialización. Es decir, un mecanismo legal que pondere el debido proceso de las personas capturadas, pero también los fines superiores de la seguridad, salubridad y la tranquilidad pública que se ven afectados con el delito o el crimen en Colombia. En cuanto a la inseguridad, el distrito ha informado que para 2025 el homicidio se redujo en un 3,4%. Sin embargo, los analistas señalan que las cifras deben ser comparadas con anteriores administraciones. Seguramente lo está comparando con el año 2024, pero a él compararse con el año anterior, lo que está haciendo es evaluándose consigo mismo, porque el año 2024 no le fue muy bien en materia de homicidios. En ese año aumentaron, aunque en este año hayan disminuido, pero en el acumulado de los 2 años de gobierno, el aumento de los homicidios en Bogotá es del 8%. Consultamos al Consejo Superior de la Judicatura sobre la libertad de los capturados y señalaron que las decisiones de los jueces son autónomas. A esta hora. Bueno, mucha atención porque horas después de conocerse la vinculación del director de la Unidad de Protección a ese magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, pues la Fiscalía desistió de imputar unos cargos por prevaricato a Augusto Rodríguez. ¿Su merced entiende un poco qué fue lo que pasó? Porque no lo comprendo. Mira, Jonathan, para algunos esto fue un reversazo en materia de lo que tiene que ver con el caso de Miguel Uribe Turbay. Hay que decir que esta retractación de la Fiscalía se debe a que el fiscal al que se le había asignado el caso no era competente para realizar todas las labores. A través de un comunicado señaló, abro comillas, la fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias del equipo especialmente asignado por el director de la seccional Bogotá, que conformó el grupo de tareas especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado del senador Miguel Uribe Turbay. Esto no quiere decir que el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, que inicialmente, como usted muy bien lo mencionaba, en horas de la tarde se conoció que para el próximo 11 de febrero iba a ser imputado por el delito de prevaricato
porque la Fiscalía señaló que al parecer hay omisiones por parte del director con relación al refuerzo del esquema de seguridad del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, estuvimos hablando con su familia, quienes reaccionaron frente a esta decisión judicial. Es un mal mensaje para el país que se reverse una imputación por asuntos internos de la Fiscalía. Un fiscal que con elementos materiales probatorios decide imputar debe actuar con autonomía e independencia. Es un principio y una regla. Los ajustes internos no pueden sacrificar la justicia ni la verdad de un crimen atroz. Respaldamos que la investigación continúe con rigor y confiamos en que la Fiscalía tome decisiones oportunas y anuncie una nueva fecha de imputación con base en los elementos materiales probatorios. Bueno, son las 8:20 de la noche. Seguimos hablando lamentablemente del homicidio, pero ahora en el municipio de Soacha, el originado además por riñas. ¿Cómo les parece que el no pago de 60.000 pesos, por el no pago de esa plática, un padre y sus hijos asesinaron a un jovencito de 19 años en el barrio Terra Grande? ¿Qué fue lo que pasó allí? Usted pudo averiguar, ¿no, Camilo? Así es, Jonathan. Mire, lo que se conoce a través de esta investigación es que el crimen ocurrió para el pasado mes de abril. Sin embargo, a finales de 2025, este padre y sus 2 hijos fueron capturados como los señalados responsables de acabar con la vida de este joven de 19 años de edad. Al parecer, todo por el préstamo de una motocicleta. A la cárcel fueron enviados John Jairo Medina, Johan Esteban Medina y Andrés Fabián Medina, señalados de participar en el crimen de un joven de 19 años en Soacha, Cundinamarca. Que le habían prestado una moto a la que Otsis la había dejado caer y los arreglos costaron aproximadamente 60.000 pesos. Juan Medina le dijo que la dejara así porque no le canceló ese dinero, que si algo le cancelara de a 5.000 pesos. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 14 de abril en un conjunto residencial ubicado en el barrio Terra Grande, a donde al parecer llegaron los hoy capturados papá e hijos a reclamarle a la víctima el pago de 60.000 pesos. Este fue el motivo de minimidad que se estableció. Como no paga los 60.000 pesos ni 5.000 pesos que le habían dicho de acuerdo a lo que habían pactado, entonces aquí es cuando comparecen a su lugar de domicilio. Tras una discusión, los presuntos asesinos atacaron con arma cortopunzante al joven en un brazo y en el pecho. Debido a la gravedad de las heridas, fue llevado a un centro médico, donde llegó sin signos vitales. Es una testigo presencial de los hechos porque cuando usted llega con estas otras 2 personas que la Fiscalía ha mencionado, tocan la puerta, ella es la quien abre, llama a su hijo y es cuando ella observa que agreden con arma cortopunzante. Por estos hechos, un fiscal de la seccional de Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados y por decisión de un juez fueron enviados a prisión. Bueno, en otras noticias, poco a poco se conocen los detalles del fatal accidente allí en el barrio Vista Hermosa, de la localidad de Ciudad Bolívar. Se trata de un vehículo que se quedó sin frenos y atropelló a una persona que lamentablemente perdió la vida. Chocó además contra otros 2 vehículos y un bus del SITP. ¿Usted qué encontró en el lugar, Liz, reconstruyendo la escena? Televidentes, muy buenas noches. Pues mire, dentro de las hipótesis que manejan en este momento las autoridades están una falla mecánica o incluso que el vehículo se hubiera quedado sin frenos como las causas que llevaron a este siniestro vial. Yo me encuentro con Neil Rocha, él es uno de los habitantes acá del sector. Muy buenas noches, bienvenido a City Noticias. Cuéntenos un poco qué pudieron conocer ustedes de este accidente. Ustedes pudieron ver cómo se produce esta situación en la que pierde la vida un adulto de 74 años aproximadamente. Sí, señora, buenas noches. Pues supuestamente un colectivo que iba a recoger reciclaje pierde los frenos. Arriba en la entrada de Juan Pablo, pues desafortunadamente coge un adulto mayor.
el que fallece, y aquí en ese punto pues se estrella con un carro, el cual por detrás se estrella con un SID y colisiona también con otro carrito blanco que estaba ahí, y desafortunadamente pues salen heridas algunas personas, y es también pues porque la vía también es muy parada, ¿no? Entonces pues eso también necesitamos que nos apoyen, en el sentido de que necesitamos los reductores de velocidad y la señalización de la vía, porque tenemos el colegio Compartir Recuerdo de la CDB aquí al frente y no contamos con esa señalización que la llevamos pidiendo hace más de 5 años. Muchísimas gracias, Jonathan. Y es que pues, estábamos escuchando ese llamado que hacen los habitantes a que se instalen reductores de velocidad en este punto. Bueno, aseguran pues que donde se produjo el accidente pues está al lado de una institución educativa, que dicen que por fortuna pues al momento de este accidente, que recordemos se da pasadas las 8:50 de la mañana, pues pudo haber sido peor. Pero nosotros hicimos la reconstrucción de lo que fue este accidente en el siguiente informe. En este video de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que un vehículo tipo camioneta de color azul sobre las 8:54 de la mañana pasa a gran velocidad por la carrera 18L con calle 65B Sur en el barrio El Lucero Medio en Ciudad Bolívar, llevándose por delante a un peatón que pierde la vida ante la gravedad de las heridas. Metros más adelante, el vehículo colisionó contra 2 vehículos más y un bus del SITP que se encontraba estacionado. Cuando yo estaba pues en el interior de la panadería se escuchó el estruendo, obviamente pues esperamos un momentico a ver, y yo salí y pues sí, al parecer un accidente acá arriba había atropellado a una persona, pues desafortunadamente falleció, ¿sí? Y después continuó el carro, creo que venía con una falla mecánica, continuó el carro, llegó hasta este punto, había un carro, un vehículo Chevrolet ahí, un SID se estacionó ahí, pues obviamente para parar a recoger pasajeros, y colisionó con el vehículo, con el Chevrolet, de hecho hizo pues como una especie de carambola. El evento se origina cuando uno de estos vehículos particulares, al parecer por fallas mecánicas, lamentablemente arrolla a un peatón, el cual pierde la vida en el lugar de los hechos, y posteriormente colisiona con los otros 3 vehículos inmersos en este siniestro vial. El accidente dejó también un saldo de 6 personas heridas, que llevó al despliegue de organismos de socorro. Ante los hechos, la policía de tránsito llegó hasta el lugar para adelantar las investigaciones, que apuntan a 2 principales hipótesis. Nuestro componente especializado de investigación criminal desarrolló todo el procesamiento en lugar de los hechos. Todas las actividades judiciales serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y a través del desarrollo metodológico se tratará y se establecerá las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron este lamentable hecho. Según las autoridades, la víctima fatal del accidente fue un hombre de 74 años de nacionalidad venezolana, mientras que los heridos son atendidos en centros asistenciales. Bueno, y agua pasada no mueve el molino, decía la nona. Por eso el reportero ciudadano de hoy, que siempre está con la gente. Resulta que en el barrio El Tejar, de la localidad de Puente Aranda, las aguas negras se rebosan de las alcantarillas. ¿Cuánto tiempo lleva esa problemática, don Julián? Las familias llevan esperando ayuda por más de un mes, pues los malos olores entran a sus hogares desde la mañana. Todavía no han obtenido respuesta. En el barrio Tejar de la localidad de Puente Aranda, más de 30 familias llevan aguantando malos olores por más de un mes. Se sigue presentando más de 60 días con unos problemas que es un olor nauseabundo, se están rebosando las aguas, llamamos al acueducto, tenemos 42 radicados, 3 derechos de petición, y lo único que nos contestan es que tenemos que esperar 90 días. De acuerdo con la comunidad, las alcantarillas se rebosan a diario y su calle se llena de aguas negras. El olor, la verdad, nos damnifica no solamente a mí como propietaria, ya que las personas no entran a comer por el mal olor, ¿sí? Sino también nos hemos visto afectados los abuelitos, los niños, los adultos. Han presentado varias solicitudes e incluso derechos de petición. Sin embargo, la respuesta no llega o se demora más de 3 meses.
Tenemos niños en la cuadra que pues salimos a, no sé, a un parque, ¿sí?, con nuestros padres y pues ya de pronto hay varios niños que pues se enferman constantemente. Pues por ejemplo mi primito pues fue hospitalizado hace poquito. La empresa de acueducto y alcantarillado ya está al tanto de la información y se encuentran trabajando para resolver el problema. Por ahora el charco que cubre la cuadra entera sigue causando malos olores, afectando a los menores, adultos mayores y habitantes del lugar. Oye, no se superó la polémica. Luego de esta reunión de gobernadores y ministros, parecen seguir las discusiones por el decreto de emergencia económica. No hay humo blanco por ningún lado. ¿Qué dijo el gobierno, don Julián? Pues de acuerdo al ministro del Interior, Armando Benedetti, se alcanzaron acuerdos. Sin embargo, varios gobernadores mencionan que todavía hay camino para recorrer para tratar este decreto. Varios gobernadores se reunieron con el ministro del Interior y el ministro de Hacienda para evaluar los efectos fiscales a raíz del decreto de emergencia económica emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Se acaba la discordia o el enfrentamiento que había más bien y que la palabra rebelión es inventada por los medios. A pesar de la posición del gobierno, varios mandatarios departamentales afirmaron que adelantarán la solicitud a la Corte Constitucional para utilizar la medida de excepción de inconstitucionalidad. Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad, a ver si en la sala plena que habrá de tener la Corte en los próximos días pues pueden suspender los efectos, sobre todo tributarios. La medida cautelar para que nos suspenda los efectos del impuesto en el tema de cigarrillo y licores. Otros anunciaron que acatarán lo que se decida en la Corte Constitucional, pero advirtieron que podría aumentar el contrabando y los problemas regionales por la decisión del gobierno. El contrabando es una realidad y si se dan los impuestos aumentan, pues lógicamente el consumo del contrabando va a aumentar y eso va a tener unas repercusiones de verdad bastante complejas. Iremos a la Corte Constitucional a pedir una suspensión provisional de lo que tiene que ver con licores y tabaco. Por ahora se mantendrán diálogos permanentes entre los líderes y el gobierno para seguir evaluando posibles soluciones ante las problemáticas que causaría este decreto. Incluso algunos gobernadores argumentaron que es posible el uso de la excepción anticonstitucional. ¿De qué se trata ese procedimiento? Explíquenos bien porque no lo entendemos mucho, mi querido Julián. Este es un procedimiento legal a través del cual la Corte Constitucional define si una norma va en contra de la Constitución. Los gobernadores han hablado del uso de la excepción de inconstitucionalidad, una herramienta legal que permitiría a los mandatarios no acatar el decreto. La excepción de inconstitucionalidad es una medida a través de la cual una autoridad judicial o administrativa puede dejar sin aplicación una norma sin importar cuál sea su jerarquía, porque ésta se considera contraria a alguna norma constitucional. En este caso se enfrentarían dos normas, la Constitución y el Decreto 1474 de 2025, el de emergencia económica, y sería la Corte Constitucional la que evaluaría si el decreto es anticonstitucional o no. La autoridad que la alega, es decir, el juez o la autoridad administrativa que alega la inconstitucionalidad, una vez la justifique en debida forma, no aplicará este decreto toda vez que en su ordenamiento no existirá. Es decir, se entiende excluido este decreto o esta resolución de lo que es el ordenamiento aplicable dentro de su jurisdicción. Varios gobernadores han aclarado que no se oponen a todo el decreto, sino a los impuestos contra el tabaco y el alcohol, que causarían más contrabando y menos ingresos para la inversión en salud, educación y deportes. No hay acuerdo entre el gobierno nacional y nosotros creemos que es la Corte la que debe dar esa discusión y gremialmente vamos a ir a la Corte a pedirles a la Corte que revise la posibilidad de suspender lo que tiene que ver con el aumento de tributos en licores y tabacos que afecta a las finanzas
entidades territoriales. El riesgo que tenemos con los recursos en las entidades territoriales son muy graves, riesgos que tenemos en materia de salud, en educación, en deportes, que se van a ver seriamente afectados estos sectores si entra en aplicación esa norma. Así continúa la discusión entre los líderes regionales y el gobierno por la aplicación del decreto. 35, continuamos con las polémicas económicas del gobierno frente al anuncio del proyecto de decreto que plantearía una restricción a la inversión de los fondos pensionales en el extranjero. Algunos expertos reaccionaron. ¿Qué le contaron, Andrés? Los expertos aseguran que los impactos no se verían reflejados a corto plazo, sino a largo plazo. Tras el anuncio del proyecto de decreto que plantearía una restricción a la inversión de los fondos de pensiones en el extranjero, expertos analizaron lo que buscaría el gobierno nacional con esta medida. Implica un cambio estructural en la forma en la que se administra el ahorro pensional en términos generales, en los incentivos también que tienen las administradoras de fondos de pensiones y en un tema que es especialmente importante, y es esa relación entre el sistema de pensiones y la política fiscal. Es cambiar un poco el esquema de inversión o el régimen de inversión que tienen los fondos de pensiones y cesantías para hacer inversiones en monedas diferentes al peso colombiano. Señalan que al restringir la inversión de los fondos pensionales en el extranjero, se buscaría tener recursos para realizar proyectos de infraestructura. Este decreto lo que busca es básicamente reducir ese componente y aumentar el peso, pensemos, de los activos locales, es decir, financiación de deuda pública, los famosos TES, eventualmente también deuda privada y la mayor financiación que se espera para los proyectos de infraestructura. Que podrían financiar todo ese desarrollo que necesitamos acá claramente en Colombia. Por supuesto, se necesitan que esos proyectos sean proyectos sólidos, bien estructurados, que sean rentables, porque los fondos de pensiones pues no pueden invertir en algo que después no les vaya a dar una rentabilidad adecuada conforme el riesgo que se asuma, pero sí hay tanto oportunidades de inversión acá en el mercado local como liquidez suficiente desde el ahorro nacional para financiar o fondear ese tipo de inversiones. Los expertos aseguran que los impactos no serían de inmediato, sino a largo plazo. Es que las AFP se vean obligadas a vender sus posiciones y venderlas relativamente rápido, ¿cierto? A un precio que no necesariamente es el mejor o el más favorable en el mercado. Entonces, básicamente es vender barato lo que se compró para ser gestionado en el largo plazo. Cada dólar repatriado se convertiría en menos pesos y disminuiría el valor contable del ahorro. Entonces va uno a ver cómo se comporta su cuentica de ahorro individual y ahí va a empezar a ver las primeras consecuencias. Hay una parte significativa de esas inversiones en el exterior que están en fondos de capital privado que si se liquidan de manera anticipada puede llevar al cobro de penalidades, ¿cierto? Y ese cobro de penalidades podría tener un efecto negativo en la rentabilidad de los afiliados. Se espera que el Ministerio de Hacienda publique el decreto para que se realicen los respectivos comentarios. Se encuentra desaparecida Diana Carolina Rincón Tejedor, de 12 años de edad. Fue vista por última vez en un parque de la localidad de Engativá. Si tiene información, puede contactarse al 312-338-0022. 8:49 minutos ya de la noche. Vamos a tomar el pulso del tránsito y de la movilidad con Lisette Martínez. Lisette, adelante. Jonathan, es momento de las noticias de movilidad en la ciudad y es allí donde registramos que durante la tarde decenas de animalistas se reunieron allí en la localidad de Chapinero por la avenida Caracas para adelantar un plantón. Esto luego de que en redes sociales se hiciera viral el video de un animal, de un gato que se encontraba enjaulado. Esto generó pues indignación por parte de esta ciudadanía que se reunió allí para exigir que se prohíba la venta de animales en locales comerciales, por lo cual pues entonces participaron de esta actividad, un plantón en la localidad de Chapinero. En otras noticias de movilidad también es importante destacar que avanzan las obras para la construcción del tramo de la ciclorruta para conectar la vía Funza-Siberia, esto de cara a poder beneficiar a más de 9.000 biciusuarios con una inversión
millonaria. En el siguiente informe los detalles. Miles de cundinamarqueses se encuentran en la bicicleta, su principal medio de transporte para llegar al trabajo, vivienda o recorridos, siendo la vía Funza-Siberia una de las más concurridas. Preocupa que justo en este corredor para el 2025 se registraron al menos 350 accidentes fatales. Buscando hacer frente a la problemática, iniciaron las obras de construcción de la ciclorruta en esta vía. En Casablanca ya hicimos la demolición de 7 predios que requeríamos para construir este perfil y estamos avanzando en el resto del perfil. Gestión de redes, que es traslado de redes de telefonía, red eléctrica, de gas y también la gestión ambiental. Estamos muy cerca al humedal Gualí y allí para hacer cualquier intervención pues necesitamos los permisos pertinentes de la Corporación Autónoma Regional. La construcción de este tramo, que contará con una inversión de 27.700 millones de pesos, busca beneficiar a más de 9.000 biciusuarios que a diario transitan por allí. Una ciclorruta convencional tiene 2 metros bidireccionales, ida y regreso, pero allí hicimos unos aforos y en un solo día pueden pasar de 8.000 a 9.000 biciusuarios por el corredor. Y en hora pico, que la hora pico allí inicia a las 4 de la mañana y termina más o menos a las 7 de la mañana, pasan 3.000 usuarios de bicicleta. Entonces se hacía necesario hacer una ampliación al perfil de ciclorruta que teníamos. Esta inversión se sumará a otros esfuerzos para robustecer varios tramos de ciclorrutas que permitan conectar a los municipios de Cundinamarca y asimismo dar garantías para los ciclistas. E incluimos los municipios de Tenjo, desde Siberia hasta Tenjo, Facatativá al Rosal, que es también un corredor reducido que requiere, sobre todo porque en la zona de Sabana Occidente hay mucha industria, por ejemplo hacia Facatativá también Flores, y pues digamos que el personal de planta de allí, de esta industria, se moviliza en su mayoría en bicicleta. En Mosquera también. Para el gran proyecto regional, el gobierno nacional aportará 83.380 millones de pesos, mientras que la gobernación de Cundinamarca destinará 17.000 millones de pesos. Bueno, y City TV llega a la Antártica. Una semana pasó ya del inicio de esa 8ª expedición aérea y hablamos con los pilotos, con los investigadores sobre esa misión que busca acercar a Colombia al espacio y que el país tenga voz y voto en las decisiones antárticas. ¿Cómo es esto, Liz? Jonathan, pues mire, nosotros pudimos conocer en primer lugar pues que estos pilotos llevan preparándose por años en una que sería la primera cabina de simulación aérea que fue desarrollada por manos de colombianos y que permitirá pues que estos pilotos puedan cumplir esta misión en la Antártica. También hablamos con varios de los científicos que participan de este proyecto, hasta el cual pues llegaremos nosotros la próxima semana. Han sido más de 2 años en los que pilotos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se han preparado para emprender un viaje histórico, una de las mayores misiones aeroespaciales, como lo es volar el Hércules C-130 para llegar hasta la Antártica. 2 años en continuo investigación, llevamos 4 proyectos, este simulador lleva 2 años en preparación, nuestras tripulaciones permanentemente viven entrenando para llegar a este punto, a llegar a la Antártida con niveles de seguridad apropiados. En este, que es el primer simulador de vuelo creado con ingeniería y manos colombianas, pilotos y equipos aeroespaciales pudieron prepararse para las condiciones adversas a las que se pueden enfrentar en el continente blanco, como la falta de visibilidad, vientos desmedidos que pueden ir hasta los 40 nudos e incluso la desorientación espacial. Llegar a la Antártica pues es un reto adicional, un reto del que estamos aprendiendo. Vamos 2 pilotos operacionales junto a 2 instructores que han tenido la oportunidad de volar en este continente ya en varias ocasiones, más de 2 ocasiones, por lo cual pues la idea es absorber toda esta información que realmente lo que busca es mantener la seguridad tanto de la aeronave como cada uno de sus tripulantes y personal a bordo. En paralelo y ultimando detalles, desde la Universidad Javeriana sigue avanzando el desarrollo del ECAE, la cápsula análoga desarrollada con 56.000 empaques de Tetra Pak que albergará durante 10 días a 3 científicos colombianos en la Antártica para adelantar investigaciones aeroespaciales. Vamos a simular una cápsula espacial del espacio. Lo vamos a hacer en la Antártida. La primera vez
es que Colombia va a llevar un hábitat a la Antártida. O sea, vamos a llevar ingeniería colombiana, vamos a llevar material reciclado y que puede ser nuevamente reciclable. Vamos a ser amigables con el medio ambiente. En este momento vamos a obtener información desde la parte eléctrica, vamos a generar energía solar, energía eólica, no vamos a contaminar en la Antártida. Esta cápsula contará con un camarote plegable, una estación de investigación científica, cocina, baño y energía, y será transportada en una semana a bordo del Hércules hasta el continente blanco. Hito para nuestro país es, primero, desarrollar la cápsula espacial en Colombia. Posterior, llevarla en una aeronave de nuestra Fuerza Aeroespacial, en un Hércules. Lo vamos a llevar desde Colombia hasta la Antártida. Posterior, vamos a desplegar la aeronave, sacar nuestro hábitat, lo vamos a armar en la Antártida. La misión antártica, que está compuesta por un total de 4 proyectos, busca que Colombia no solo pueda tener voz y voto en las decisiones del continente, también busca que el país esté cada vez más cerca de tener su propia base para las investigaciones y misiones espaciales. Local. Y saludamos a los vecinos de Ciudad Bolívar, de la localidad 19. Sigue la indignación por un hecho sicarial que conmocionó la tranquilidad precisamente de ese sector de Bogotá. Allí un ciclista atacó a tiros a los ocupantes de un taxi. Juan José, buenas noches. ¿Qué se ha sabido sobre ese caso? ¿En qué van las investigaciones? Jonathan, buenas noches. Pues mira, se conoció que fue otro taxista quien se percató del hecho e informó a la policía. Al notar que las personas aún presentaban signos vitales, fueron trasladadas al hospital de Meissen, donde el conductor del taxi falleció, mientras que otro de los ocupantes permanece herido. Continúan las investigaciones tras el violento ataque con arma de fuego que conmocionó al barrio San Francisco Sur, donde un individuo en motocicleta arremetió contra los ocupantes de un taxi que se movilizaba por el sector. Estos hechos ocurren en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando unos ciudadanos se encontraban departiendo al interior de un taxi en vía pública. Se acerca una motocicleta y, sin mediar palabra, impacta a uno de los ocupantes con arma de fuego. La Policía Metropolitana de Bogotá pudo establecer que el taxista impactado por las balas falleció, mientras que otro de los ocupantes permanece herido bajo pronóstico reservado. Estos hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, quienes trabajan por esclarecer los hechos ocurridos y lograr la captura del presunto responsable. Durante el 2025, 1.173 personas fueron asesinadas en Bogotá, mientras que en lo corrido de enero van 51. Un flagelo que refleja la compleja realidad de violencia que enfrenta la capital del país. Vamos con otras noticias de Bogotá. Les cuento que continúa suspendida la construcción de las canchas de fútbol ilegales allí en la reserva forestal Tomás van der Hamen. Esto ocurre en la localidad de Suba. Y debido se da esa situación una intervención ilegal de cerca de 7.500 metros cuadrados de ese terreno que, recordemos, está resguardado. Las autoridades ambientales sorprendieron a los responsables en flagrancia mientras que instalaban las canchas de fútbol. Más información a continuación. Hasta el 5 de febrero los estudiantes podrán reclamar el bono de movilidad escolar. La Secretaría Distrital de Educación anunció que está pagando el subsidio de transporte a los jóvenes que estudiaron de manera permanente el último periodo del 2025. Entre los requisitos está que deben vivir a más de 2 kilómetros del colegio y pueden reclamarlo en los puntos autorizados de Daviplata o Tu Llave Personalizada. Sigue abierta la convocatoria del distrito para ser guardián o guardiana de la ciclovía en Bogotá. Los interesados deben ser ciudadanos mayores de 18 años, además debe estar cursando una carrera técnica o profesional y tenerla a disposición los domingos y festivos de los 4 meses que dura el proceso. No hay puntos presenciales para la inscripción. Todo se realizará por medio del portal web del IDRD hasta el 15 de febrero.
Autoridades continúan en la búsqueda de los presuntos responsables del caso de un hombre que frustró el robo de su camioneta en el barrio 12 de octubre. Enfrentando a los 4 ladrones, al percatarse que era perseguido, el hombre decidió chocar la camioneta de los asaltantes como única salida para evitar el robo, poniendo en riesgo su propia integridad. Los residentes exigen mayor presencia policial para frenar la delincuencia en Barrios Unidos. Bueno, y comenzamos una nueva temporada de los podcasts de City TV. Hace minutos se lanzó en todas nuestras plataformas digitales un nuevo capítulo de Entre Vivos y Muertos. ¿Cuál es el tema de hoy, Juan José? Jonathan, le cuento que en el capítulo de hoy un parapsicólogo explica a qué se deben todas esas coincidencias numerológicas tras la muerte de Jason Jiménez. Allí habla precisamente de cómo se interpretan esos presagios o esas premoniciones que él y su hija tuvieron días antes de su muerte. Hablemos. Tras el fallecimiento del cantante Jason Jiménez salieron a la luz una serie de coincidencias numéricas, sueños repetitivos que parecieran premoniciones y una extraña conexión espiritual con su hija. Todo esto fue analizado en nuestro nuevo capítulo de Entre Vivos y Muertos. Lo que pasó con él fue un aviso del tema espiritual. Él ya se estaba desprendiendo espiritualmente, pero él no lo sabía. Él estaba ya despidiéndose, por eso es que sentía en cierta parte los ciclos, cerrar ciclos. A sus 35 años quería ya descansar, no quería trabajar el 31 de diciembre más, él dijo no quiero trabajar más, entonces estaba cerrando ciclos. El artista había anunciado en una entrevista que quería retirarse de las tarimas para dedicarse a cantarle a Dios, pero ¿tiene esto alguna explicación con su fatal desenlace? Cuando él empieza a tener esa conciencia espiritual es porque el espíritu ya lo estaba llamando. Cuando dijo quiero cantarle a Dios. Quiero cantarle a Dios. Estaba ya en evolución. Él, y dentro de lo que yo reviso frente al proceso de él, es que él ya estaba sintiendo ese llamado. Simplemente el temor a dejar a la familia, el temor a soltar lo que tenemos físicamente. Además, ha llamado la atención una serie de coincidencias numéricas entre el local donde trabajaba vendiendo aguacates el cantante y su fecha de fallecimiento. Esto explicó al respecto nuestro parapsicólogo invitado. La conexión con la parte numérica tiene mucho que ver. Hay veces que nosotros vemos en la calle números, es que vemos el 11, vemos el 33, todo tiene un mensaje, sino que uno no sabe. Cuando empezamos a informarnos más, nos conectamos con el tema a nivel angelical, entendemos que hay una respuesta. Y él tenía todas las cosas como ya le estaban hablando por los números, por este lado. No se pierda Entre Vivos y Muertos por todas nuestras plataformas digitales. Encuéntrelo en YouTube buscando Entre Vivos y Muertos y en nuestra página web por medio del buscador Entre Vivos y Muertos. Nacional. El presidente Gustavo Petro ordenó que todos los colegios del país, públicos y privados, cuenten con atención psicológica obligatoria y gratuita para estos estudiantes. En los colegios privados, la financiación saldrá de sus utilidades y en los públicos del Estado. Este es el resumen nacional en City Noticias. Fueron liberados 5 policías que se encontraban secuestrados por el ELN desde el pasado 6 de enero, cuando se movilizaban en un bus de servicio público en la vía Cúcuta-Tibú, sector La Llana. La Comisión Humanitaria de la Defensoría del Pueblo habría adelantado gestiones humanitarias para su pronta liberación. Los uniformados se encuentran en buen estado de salud. Un motociclista murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Buga-Buenaventura, en el sector Media Canoa, tramo Plan de las Vacas, tras colisionar con un vehículo de carga. La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. Autoridades de tránsito atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro. El Ejército Nacional incautó en la vereda Quebrada Seca del municipio del Río de Oro 824 kilogramos de cocaína hallados en un laboratorio para la producción de sustancias ilícitas que harían parte de las finanzas del ELN del Frente Camilo Torres Restrepo. Este complejo, compuesto por 3 infraestructuras, tendría capacidad para producir 1.5 toneladas. Asimismo, estaría evaluado en 5.153 millones de pesos. Esta operación militar evitó la comercialización de 824.000 dosis de droga que serían enviadas a México y Estados Unidos.
Muy bien, hasta aquí las noticias de las 8. Si quiere conocer las historias de la gente en citytv.com.co siguiendo este código, el QR, que aparece en su pantalla o en nuestras redes sociales. Recuerden hacer el bien sin mirar aquí. Feliz noche, que descansen.